El tema que vamos a tratar en el presente trabajo es la competitividad en el mundo globalizado. La globalización no es una cuestión ideológica como muchos se les ocurre decir. La globalización en realidad es una realidad de la economía mundial, generado por la suma de una serie de factores. El proceso de globalización se inició después de la Segunda Guerra Mundial, pero se aceleró en la década de los 80 y sobre todo en los 90. Los factores que más influyeron a la creciente globalización incluyen, primero, el notable incremento de la población mundial. La misma ha pasado de casi 1.000 millones en el año 1800 a los 1.660 millones en el año 1990. En 1950 ya había llegado a los 2.520 millones de personas. En el año 2000 se llegó a los 6.000 millones. Y el 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones de habitantes. Semejante crecimiento de la población generó una gran demanda de alimentos, materias primas, energía e instrumentales de diverso tipo de la naturaleza. Esta inmensa masa de trabajadores que pasaron de vivir en el campo a desarrollar sus labores en ciudades de China, India, Tailandia y demás países del sudeste asiático, originaron un auténtico terremoto en la economía mundial. Una inmensa mano de obra preparada para salir a luchar laboral y comercialmente y en condiciones de producir bienes a costos mucho menores de los que hasta ahora existentes, generó un notable incremento del comercio mundial. Pero también a que muchas empresas empezaran un proceso de deslocalización saliendo de Estados Unidos, Europa e incluso Japón para llevar a cabo la producción en China y otros países del sudeste asiático. Esto no termina ahí. La mejora en las comunicaciones llevó a un agudo avance en los procesos de terciarización de servicios con la India como epicentro. Y como si todo lo anterior fuese poco, se están generando grandes olas inmigratorias hacia los países centrales. 2. La reducción de barreras comerciales y el auge del comercio mundial. 3. La estandarización de los bienes y servicios y cierta homogeneización de los gustos a nivel mundial. 4. El encogimiento del espacio geográfico. Las mejoras en las telecomunicaciones y transportes redujeron de una manera sustancial las tarifas de larga distancia, los costos y los tiempos de los viajes internacionales y los costos de los fletes aéreos y marítimos. El mundo parece más pequeño. 5. El colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. Ello no solo trajo una caída de concepciones económicas anticapitalistas y antiliberales, sino también sumó una importante cantidad de población dentro del mercado mundial y adicionó también nuevas plazas para la comercialización de productos y servicios. De tal forma, profesionales y trabajadores de Europa del Este fueron a Europa Occidental a ofrecer sus servicios. Una gran cantidad de producción, sobre todo de materias primas, fue con destino a los países centrales y a los expaíses comunistas, que pasaron a ser lugares donde se encontraron posibilidades los capitales occidentales y también sus productos y servicios. 6.
Relacionado con el punto anterior, se observa el movimiento mundial hacia un mayor comercio mundial bajo el influjo de las ideas liberales y capitalistas. 7. La tercera revolución industrial, que implica cambios drásticos en la tecnología, la organización y las relaciones sociales y políticas. 8. La notable reducción del ciclo de vida de los productos, lo cual lleva a la necesidad de lograr la mayor participación de mercado en la menor cantidad de tiempo posible, antes de ser reemplazado por un nuevo producto. 9. Un notable proceso de especialización a nivel mundial, no solo de componentes, de mayor calidad y a menor coste, sino la separación entre países productores, países diseñadores, países encargados del marketing y comercialización y países encargados de financiar los diversos proyectos. Y 10. La conformación de importantes bloques comerciales como los del NAFTA y la Unión Europea. Todos estos factores están íntimamente relacionados unos con otros. Así, la notable mejora de las comunicaciones y transportes, sumado a la caída de barreras comerciales y la suma de países alejados hasta entonces del comercio mundial, como los del sudeste asiático y el este europeo, generó un notable incremento en el comercio mundial. Estas son las nuevas condiciones bajo las cuales se desarrolla la economía mundial. Tanto un empresario como un asesor de empresas o funcionario estatal debe tener muy presente ello para a la hora de evaluar, planificar y desarrollar diversas acciones. Así, los países que quieren ir en contra de la corriente globalizadora estarán condenados a la marginalidad y el subdesarrollo. Los analistas de riesgos, los directivos de empresa y los inversores internacionales evalúan una serie de parámetros existentes en cada país a la hora de invertir en ellos y depositar su confianza. Una inversión, para tener posibilidades de éxito, debe realizarse en un país que sea competitivo. De lo contrario, el éxito no dependerá de la buena gestión y la estrategia de negocios de los empresarios, sino de qué tanto sufre la empresa los vaivenes de una economía, de los actos de corrupción, de los gestores gubernamentales y de la escasa capacidad para defender sus derechos patrimoniales. Actualmente, dado el contexto de los negocios internacionales, un país, para ser competitivo, debe hacer lo siguiente: tener una baja tasa de inflación, tener equilibradas las finanzas públicas, eliminar las barreras comerciales, tener un banco central con autonomía y que aplique políticas monetarias conservadoras, reducir el gasto público con un porcentaje del Producto Interno Bruto, reducir impuestos, desregular su economía y fortalecer el mecanismo de mercado, privatizar las empresas estatales, eliminar la participación del Estado en empresas excepto aquellas de carácter estratégico e impulsar la competencia, fomentar el ahorro y la inversión, invertir en infraestructura física y capital humano, defender los derechos de propiedad física e intelectual, disponer de una justicia independiente, estabilidad en las reglas de juego, perseguir los actos de corrupción. Los mercados financieros internacionales tienen esta larga lista de políticas económicas correctas y evalúan continuamente a cada país de acuerdo a estos principios. De tal forma, si un país aplica las políticas adecuadas
en otro rubro obtiene un tilde. De lo contrario, obtiene una mancha. Los países con mayor número de tildes son generosamente recomendados por los mercados internacionales con acceso a mayores créditos, ingreso de inversión extranjera directa, bajas tasas de intereses y mayor acumulación de ahorros nacionales, entre otros. Los países con el mayor número de tachas reciben consigo castigo, salida de capitales, negación del crédito, tasas de intereses altas, escasa o nula inversión extranjera nacional o directa. El Estado debe hacer uso eficiente de los recursos de manera tal de prestar la mayor cantidad de servicios con la menor cantidad de recursos monetarios. No hacerlo implica, por un lado, competir con el sector privado en el uso de estos recursos y, por otro lado, presionar sobre el mercado en la demanda de mano de obra, productos y servicios. Reducir el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto implica además dar una mayor participación al sector privado en la generación de bienes y servicios. Reducir el gasto permite lograr el equilibrio fiscal, evitando de tal forma la emisión monetaria y la emisión de deuda. La reducción del gasto público y el incremento de la actividad privada hace factible reducir los egresos e incrementar los ingresos, logrando presupuestos públicos equilibrados, factor crítico para no verse obligado a las emisiones monetarias y de deuda. Tener un banco central con autonomía y que practique políticas conservadoras es crítico a la hora de evitar que los desequilibrios fiscales se vean cubiertos con la emisión monetaria, causante esta de los procesos inflacionarios. Un banco central independiente, preocupado por conservar el valor de la moneda, obliga a los gobiernos a moderar sus gastos, sabiendo que no podrán financiar los mismos mediante la emisión monetaria. Una economía inflacionaria tiene numerosos efectos negativos, entre ellos la destrucción de la moneda como patrón de medida, destrucción de la moneda como medio de ahorro, genera importantes transferencias de ingresos entre los diversos sectores sociales y económicos. Distorsiona las señales del mercado, generando con ello un uso ineficiente de los recursos. Fomenta el consumo y desalienta el ahorro. Genera la pérdida de competitividad de los productos tradicionales y por tanto de la economía en su conjunto. Fomenta la demanda de monedas de mayor solidez como forma de proteger los ahorros. Esa mayor demanda de moneda extranjera encarece el valor de esta y como consecuencia el de los insumos
y los bienes importados. Tener una baja tasa de inflación. Ello se logra reduciendo el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto y logrando equilibrar el presupuesto público. Hay otros factores como la reducción de impuestos, la desregulación, las privatizaciones de empresas estatales, las inversiones en infraestructuras físicas y capital humano, y el fomento del ahorro y la inversión que contribuyen a reducir la inflación. En el punto anterior, se dejó bien claro los efectos negativos de la inflación. La mejor forma de destruir un país es destruyendo su moneda. Esto es algo que ya la mayoría de los gobernantes y políticos del mundo lo tienen bien claro, sustituyendo aún en ciertos países apegados a modelos corruptos y populistas. Reducción de impuestos. Es un importante factor que contribuye con el ahorro y la inversión. Hay impuestos relacionados con el derecho a realizar determinadas actividades que cuando son elevados genera menos ofertas de servicios a determinadas actividades, mayor necesidad de recursos para subsidiar a desempleados y mayores precios de mercado debido a una menor competencia. Facilitar el cálculo de los impuestos haciendo fácil su cobro mejora notablemente la competitividad. Hacer del tema impositivo una cuestión compleja solo da lugar a que un notable grupo de especialistas se dediquen a asesorar a las empresas en la elocución y evaluación impositivas, generando también elevados intereses de corrupción. El costo social para una sociedad donde la clase empresaria está más preocupada en eludir y evadir impuestos que generar innovaciones y puestos de trabajo es elevadísima. Fomentar el ahorro y la inversión. Para fomentar el ahorro es menester dar seguridad a los ahorradores en cuanto a la permanencia de sus ahorros y la oportunidad de obtener una tasa real positiva. La falta de respeto a los derechos de la propiedad, la falta de controles y desarrollos de mercados financieros y las tasas elevadas de inflación se complementan muy bien para destruir el incentivo de ahorro. Pensemos que un menor ahorro implica un mayor consumo y por lo tanto menos disponibilidad de fondos para invertir y lograr un incremento en la oferta de bienes y servicios, incrementando además la demanda de bienes y servicios, impulsando de tal manera las tasas de inflación. En cambio, un mayor ahorro genera menos presión sobre la demanda de bienes y servicios y al mismo tiempo contribuye con la inversión destinada a aumentar a la oferta de bienes y servicios. Por supuesto que siempre existe la posibilidad de disponer de bienes extranjeros para cubrir el aumento en la demanda y de ahorros extranjeros para cubrir las necesidades de fondos para la inversión. Para esto último es fundamental eliminar las barreras comerciales y financieras. Eliminar las barreras comerciales y financieras implica dar un gran impulso a la competitividad,
que las empresas nacionales se vean sometidas a la competencia extranjera las obliga tanto a ser más innovadoras como más eficientes. Producir bienes de mayor calidad y a precios más bajos favorece al mercado local, pero al mismo tiempo permite colocar los bienes y servicios en el exterior, generando un importante crecimiento en la calidad de puestos de trabajo. Eliminar las barreras comerciales y financieras permite a los habitantes y empresas de un país disponer tanto de bienes como de servicios y recursos financieros de otros países, pero lleva a otros países a aplicar igual criterio para con los bienes, servicios y recursos financieros del país en cuestión. De regular su economía y fortalecer el mecanismo de mercado. Las economías altamente reguladas impiden la mejor aplicación de los recursos y capacidades, generando cuellos de botella en puntos críticos de los mercados. El exceso de regulaciones y protecciones en materia laboral impide al Estado reducir su carga de personal o hacer un mejor uso de los que posee. En la actividad privada, otro tanto. Ello además de impedir disponer de una mejor forma de los recursos de manera que permitan aumentar la competitividad, reduce el incentivo a la contratación de nuevo personal y obstruye la reducción del desempleo. Fomentar y fortalecer los mecanismos de mercados implica evitar las políticas monopólicas y la conformación de cárteles, aumentar la transparencia y reducir los costos para conocer las ofertas del mercado. Privatizar empresas estatales e impulsar la competencia. Las empresas en poder del Estado llevan una serie de inconvenientes. Reduce el campo de acción de la actividad privada, reduciendo con ello el impulso a la inversión. Fomenta el crecimiento desmedido de plantillas de empleados. Es importante generador de déficit financiero, los cuales son cubiertos con financiamiento público vía emisión monetaria o tomando fondos que tendrían que estar destinados a financiar actividades empresariales privadas. Un uso menor, menos eficaz y menos eficiente de los recursos. Pues fuertes distorsiones en los precios de los bienes y servicios.
Invertir en infraestructura física y capital humano. Para ser más competitivos, una economía requiere de medios de comunicación de menores costos y mayor calidad, telefonía, internet y correos. Medios de transportes y logística eficiente, carreteras, trenes, canales, puertos, aeropuertos y almacenajes. Producción de energía, represas hidroeléctricas, energía solar, eólica, atómica, destilerías de petróleo. Excelentes sistemas de salud y seguridad. Escuelas, universidades, carreras técnicas y científicas. Planes de capacitación en los organismos del Estado y en las empresas privadas y estatales. Sin comunicación, sin transporte, sin energía, sin salud, sin seguridad y sin capacitación técnico-profesional, una economía no puede ser competitiva. Para competir en innovación, calidad y costos del resto del mundo, es fundamental tener una mano de obra capacitada. Traer inversión extranjera requiere también de una mano de obra de calidad, como así también de buenos sistemas de transportes, comunicación y energía, entre otros. Defender los derechos y propiedad física e intelectual. Nadie arriesgará sus ahorros ni invertirá en un país que no encuentren debidamente garantizados los derechos de propiedad. ¿Cómo puede invertir una empresa del exterior en un país donde los bienes estén expuestos a la confiscación por parte del Estado? La defensa de los derechos de propiedad intelectual incentiva a la innovación y la generación de nuevos negocios, lo cual ayuda a fomentar la inversión y la generación de nuevos empleos. Sin la debida defensa de los derechos de propiedad, no se puede ser competitivo en una economía globalizada. Entre dos destinos para sus ahorros o inversiones, se elegirá aquel que resulta más seguro, excepto que las tasas de retornos sean tan elevadas que contribuyan a que los empresarios estén dispuestos a correr los riesgos. Existencia de una justicia independiente. Crítico y fundamental a la hora de confiar en seguridad de los ahorros y la inversión. De igual forma es fundamental a los derechos de la seguridad en las relaciones comerciales, financieras y los derechos de propiedad y gestión de los bienes. Estabilidad de las reglas de juego. Nadie puede proyectar inversiones o estrategias a mediano o largo plazo cuando las reglas de juego pueden ser alteradas y con ello los resultados económicos planificados. En ello, es fundamental las políticas de Estado que tiendan a conservar en el tiempo las reglas de juego establecidas. Perseguir los actos de corrupción o tener un alto grado de transparencia. Los actos de corrupción
resultan altamente nocivos para la sociedad en general y para los negocios en particular. Existe una correlación muy fuerte entre los niveles de transparencia y los niveles de competitividad de los países y consecuentemente la calidad de vida de sus ciudadanos. Por eso es que cada día tiene para los países mayor importancia su ubicación en las clasificaciones que anualmente realizan distintos organismos sobre la competitividad y la transparencia de los distintos países. Globalización y competitividad. Los consumidores se van estandarizando a nivel mundial, con lo que la división ya no es convenientemente efectuada por naciones, sino por niveles sociales, culturales y económicos. Los consumidores modernos se han convertido en individuos sin nacionalidad, a los que hay que satisfacer a como dé lugar. Debido a ello, la contienda entre las empresas se ha ido tornando brutal, con los aspectos que deben ser considerados la obsolescencia y la caída de los márgenes. La estandarización de los consumidores, la necesidad de innovación tecnológica, la velocidad de los ciclos comerciales y el aumento de los costos fuerzan a transformar los rasgos culturales de las empresas. Las empresas son objetos de la presión a la que se ven sujetas para mantenerse en un mundo altamente competitivo, en el que el éxito depende de una elevada productividad y eficiencia. El objeto de buscar la expansión internacional es lograr el armado de la cadena de valor más competitiva. En el pasado, las corporaciones actuaban con múltiples mercados nacionales y desde una sede central establecían las estrategias para cada país. Ahora, la moderna empresa concibe sus actividades mundialmente, adaptándose para funcionar en un mercado globalizado con una única estrategia. La competencia se basa en la lucha por disminuir los costos o por la diferenciación de productos. Esto ha generado una nueva y original versión de trabajo, donde los países no se especializan en productos o sectores, sino en partes de la composición de un producto, en valores agregados que, junto con el coste aceptado por el mercado, componen un precio de venta. Es el momento de los productos mundiales, que deben ser flexibles a los requerimientos de los consumidores y de canales de comercialización establecidos en cada territorio. Operar a nivel mundial obliga a pensar y actuar a nivel mundial. Es por eso que las empresas ligan sus estructuras a otras empresas, en aquellos lugares de los que pueden capturar valor. Entre las pymes se está difundiendo un clima competitivo más intenso y las empresas industriales han comenzado a reaccionar. Los empresarios dejan de lado viejas formas de organización de la producción a medida que aprenden a utilizar los principios de la fabricación flexible, con métodos de producción sincronizados con la demanda y el control para la calidad de cero defectos. Una mayor subcontratación de servicios de apoyo a la producción aparece hoy como una estrategia corriente. Por esto, hay muchas pymes les ha sido imposible sobrevivir a esta atmósfera mucho más competitiva de los últimos 20 años y como consecuencia han crecido las compras y absorciones, así como las quiebras y los cierres. Muchas sobrevivieron mediante una significativa modificación de sus prácticas. Otras sustituyeron porque se transformaron en subcontratistas de grandes firmas.
o se mantuvieron aisladas en pequeños nichos de mercado. Y otras tuvieron éxito gracias a que pudieron y optaron por mejorar considerablemente sus plantas de producción y sus capacidades tecnológicas, en formar a su personal y transformar sus sistemas de gestión y administración. Éxito y fracaso de las empresas en la globalización. La globalización presenta tanto oportunidades como desafíos, libera y restringe, genera los mercados más grandes jamás conocidos
y permite que los potenciales participantes sean más pequeños que nunca. Si el mundo futuro de los negocios presenta un número mayor de paradojas, entonces la globalización engendrará muchas de estas. En una época de globalización y de alta competitividad de productos y servicios, como es el que en el cambiante en el mundo del marketing, es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado. Para ello, es vital importancia asegurar el éxito de las empresas, hacer el uso de técnicas y herramientas. Una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado y en conjunto con una serie de investigaciones como lo son la competencia, los canales de distribución, lugares de venta de producto y qué tanta publicidad existe en el mercado, además del análisis de precios, etc. En la actualidad, las empresas tienen que competir no solo con las empresas de la misma región, sino que se presenta una competencia cada vez mayor con otras empresas de otros lugares y países. Lo anterior, debido a la globalización que se ha estado presentando. Es por lo anterior que las empresas deben buscar formas o fórmulas que las dejarían hacia una productividad y calidad mayor para poder ser competitivos. Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro qué es lo que venden. Muchas veces parece irrelevante preguntarse qué vendemos. Evidentemente, todos los vendedores conocen los productos que ofrecen a los consumidores, pero no necesariamente conocen qué buscan los consumidores en nuestros productos. ¿Cómo debemos hacer para triunfar y no fracasar? Las decisiones estratégicas son las opciones que determinan la dirección y el éxito de las organizaciones. Si bien muchos de los encargados de tomarlas son directores generales, entrepreneurs y líderes, es cada vez más frecuente ver que los mandos medios también reciban esa responsabilidad. Esto es así porque las organizaciones son más horizontales que hace un tiempo y están más que nunca centradas en el cliente, además de ser impulsadas por fuerzas del intercambio y la complejidad, que son cada vez más intensas y aceleradas. Con el propósito de obtener ventaja competitiva, debe permanecer vigilante y estar permanentemente rastreando los cambios que se producen en su entorno. También tiene que ser ágil para alterar las estrategias y planes cuando surge la necesidad. La mayoría de los especialistas piensan que en el turbulento entorno en el que se mueven los negocios es complejo. Por tanto, hoy en día el mejor método es el análisis continuo. Ello permite a la compañía actuar rápidamente, tomar ventaja de las oportunidades antes que los competidores y así responder a las amenazas del entorno antes de que se haya producido un daño significativo. No necesariamente se puede pensar que para poder competir en un mercado totalmente globalizado se puede competir con precios bajos. El análisis de la tendencia es un indicador de qué podemos hacer para continuar en el mercado y las decisiones que podamos tomar respecto del viraje que debe realizar la organización si quiere continuar produciendo o vendiendo. Si procesamos toda la información que hemos obtenido del entorno, debemos comunicar a toda la organización, así como también a todos los departamentos y los diferentes niveles. ¿Qué debemos hacer? Bueno, es cierto que hay una resistencia natural al planteamiento porque muchos empresarios piensan que el conocimiento es poder y que compartido reduce el valor de una compañía.
todo lo contrario. Todo el mundo en una compañía debería compartir la tarea de realizar el análisis. Cuando todos los empleados analizan parte del entorno y toda la información así obtenida se distribuye en toda la organización, a dicha sociedad se le llama organización del aprendizaje. Esta organización de aprendizaje debe ocuparse de analizar el macroentorno, analizar la industria, la competencia, al consumidor y analizar el producto, así como el entorno interno de la misma organización. En lo que respecta a la economía, debería analizarse, por ejemplo, la inflación, el desempleo, ingreso, consumo, rentabilidad, inversión, balanza comercial, por mencionar algunos indicadores que no se pueden pasar por alto. El clima político, leyes, impuestos, salarios mínimos legales, sindicatos, códigos de trabajo, niveles de educación, colegios, hospitales en el campo tecnológico, últimos avances en los procesos productivos y el más importante hoy en día es el aspecto ecológico, a fin de estar comprometido con la biotécnica y la social. Al momento que analizamos estas variables, nos estamos preparando para enfrentar las amenazas y oportunidades que nos puede brindar el entorno, es decir, anticipámonos al impacto que puede sufrir la organización. No podemos olvidarnos del microentorno, en el cual nos permite evaluar nuestras fortalezas y debilidades que tenemos en la organización en su parte interna, entendiendo las fortalezas como las capacidades que se encuentran al interior de la organización y con las cuales esperamos alcanzar objetivos propuestos. No así las debilidades, las cuales se constituyen en las limitaciones que se encuentran al interior de la organización y que a la vez son las que frenan el avance hacia la consecución de los objetivos. Para el análisis al interior de la organización se deben considerar los siguientes aspectos: el recurso humano, el estilo de liderazgo, sistemas empresariales, sistemas informáticos y estructura organizacional. La labor de dirección es complicada, exigente y tiene un toque especial. Es por esto que los directivos deben ejercer una gran influencia para alcanzar un adecuado nivel de eficiencia y productividad. En cambio, que el grado de efectividad viene dado por el esfuerzo personal, para lo cual debe tener la habilidad para escoger y aplicar métodos o técnicas que sean apropiadas para una determinada situación. Por tanto, las organizaciones de hoy se ven confrontadas con mayores requerimientos que resultan de las distintas tendencias, de las que distinguen entre ellas la competencia por el mercado, procesos exitosos de industrialización, la diferenciación de la demanda, el acortamiento de los ciclos de producción y la implementación de innovaciones radicales, nuevas técnicas de las que se destacan las relacionadas con conceptos organizativos que obligan a redefinir fronteras de las diferentes disciplinas, por ejemplo, entre la informática y las telecomunicaciones. Conociendo de antemano que el recurso que diferenciará y que dará la clave en esta situación a fin que sea sostenible y sustentable a largo plazo es el conocimiento, pues sí. En una compañía basada en el conocimiento, en cambio, es la productividad del trabajador individual lo que hace más productivo el sistema. Esto lo dice Peter Drucker. Bueno, ¿y para qué debemos hacerlo? La creación del conocimiento se logra a través de un descubrimiento de la relación sinérgica entre conocimiento táctico y explícito en la organización,
y mediante el diseño de procesos sociales que crean un nuevo conocimiento al convertir el conocimiento táctico en conocimiento explícito. El conocimiento táctico es conocimiento personal, difícil de formalizar o comunicar a otros. El conocimiento explícito es el conocimiento formal fácil de transmitir entre individuos y grupos. Para entender el rol del conocimiento en la valoración de las empresas, es importante considerar las estructuras de valor que hoy en día se dan en todas las organizaciones. El valor de las organizaciones. Bueno, antes de definir el valor de una organización, es importante conocer primero el significado de la palabra valor. Desde el punto de vista de los accionistas, se puede definir el valor monetario de las acciones de la empresa. El valor de mercado es igual al número de acciones por el valor de la acción. PricewaterhouseCoopers define el valor de las organizaciones de la siguiente manera. El valor del mercado es igual a los activos tangibles más activos intangibles, donde el valor del mercado es el número de acciones por el valor de cada acción. Activos tangibles son los activos medidos contablemente y los activos intangibles son todo aquel recurso asociado al capital intelectual. Con este esquema valórico podemos analizar el primer nivel de importancia del capital intelectual en diversas organizaciones. El capital intelectual es lo mismo. Para entender mejor este concepto, es importante ver algunas de las descripciones que algunos de los expertos realizan sobre este tema. La suma de todo lo que todos en una compañía saben, lo cual genera una línea de competitividad para ella. Eso es lo que dice Thomas Stuart de Capital Intelectual. Consiste en el conocimiento, experiencia aplicada, tecnología organizativa, relaciones con los consumidores y contactos empresariales que posee una organización y le permiten alcanzar una posición ventajosa en el mercado. Eso es lo que dice Guillermo Pérez Bustamante. Capital intelectual son los recursos no financieros que permiten generar respuestas a las necesidades de mercado y ayudan a explotarse. Estos recursos se dividen en tres categorías: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. El capital humano son las capacidades de los individuos en la organización que son requeridas para proporcionar soluciones a los clientes. Dentro de esta categoría se encuentran las capacidades individuales y colectivas, el liderazgo, la experiencia, el conocimiento, las destrezas y las habilidades especiales de las personas participantes de la organización. El capital estructural son las capacidades organizacionales necesarias para resolver los requerimientos del mercado. Dentro de esta categoría se encuentran las patentes, el know-how, los secretos del negocio en el diseño de los productos y servicios, el conocimiento acumulado y su disponibilidad, los sistemas, las metodologías y la cultura propia de la organización. El capital relacional es la profundidad, penetración, ancho, cobertura y rentabilidad de los derechos organizacionales. Dentro de esta categoría se encuentran las marcas, los consumidores, la lealtad, la reputación, los canales y los contratos especiales. La pequeña y mediana industria revelan un desarrollo y adaptación a las condiciones dinámicas de cambio, entre ellas la competitividad, el mejoramiento continuo, el desarrollo informático en su conjunto. Más incluso existen organizaciones industriales
que no están en capacidad de responder oportunamente y acertadamente a estas demandas del entorno globalizado. Además, el consumidor es el que finalmente define las necesidades y características de los productos, en donde el diseño y el precio de venta están siendo más individualizados. Para esto, el plan central de todo negocio es la estrategia de comercialización, en la cual se deberán analizar no solo el mercado, sino también los clientes potenciales. Cabe destacar que la venta difiere de la comercialización en virtud de que ésta se centra en el cliente antes que en el producto, por cuanto analiza las necesidades del cliente y de esta manera segmenta el mercado. Al identificar a los clientes, crea un mix comercial dirigido al segmento específico. La segmentación promueve la estimulación global de lo que conocemos como la oferta y demanda. Esta comparación nos permite cuantificar el tamaño del mercado que la empresa puede abarcar. Una razón más de poder vender más y no amparado en los precios bajos. Bueno, ¿y qué es el marketing mix? La comercialización parte del conocimiento de las necesidades, actitudes y conductas del consumidor. Es la parte más importante para que las empresas puedan vender más, no solo a partir de los costos bajos, como lo dice Lorenzo Coutenye. Comienza por descubrir por qué te compran tus clientes actuales. ¿Cuál es la razón más poderosa que los motiva a comprar tus productos o servicios, sin contar con el precio como referencia? Entonces, el plan de comercialización incluye aspectos cualitativos como los aspectos cuantitativos para la cuantificación de la demanda o las ventas. Todo esto enmarcado en lograr una ventaja competitiva sostenible que arroje un buen nivel de utilidades. Al combinar los recursos y las oportunidades de negocio, tomando en cuenta la forma de adaptarse en el entorno competitivo. Para las empresas nuevas o las que empiezan el fundamento sobre el cual se apoya el plan de negocios, ya sea de forma implícita o explícita. Si topamos como marco conceptual una investigación pormenorizada de los mercados de consumo, es importante para los diferentes pronósticos, los cuales dan lugar a los flujos de producción, inversión y viabilidad económica. Esto nos posicionará el mercado no como lo más barato, sino con el que tiene el mayor valor. La situación descrita se aplica a las organizaciones que realizan investigación de mercados, es decir, que las proyecciones de las ventas se circunscriben a los cálculos, con el objeto de definir el tipo de consumidor que la empresa atenderá, el volumen de los negocios por producto, los sistemas promocionales y los precios, apoyados en un diagnóstico estratégico. Es decir, el proceso comercial abarca los siguientes pasos: planear las actividades comerciales, dirigir los planes, o sea, la ejecución, controlar los planes, planear y ejecutar los deberes fundamentales que les toca a los gerentes. Estas tareas están conectadas a un proceso continuo que los gerentes deben llevar a cabo. Con esto, se espera llegar a la retroalimentación, la cual es importante a fin de realizar los cambios en los planes o los que dan lugar a nuevos planes. Jerome McCarthy dice: la tarea de planear la estrategia para guiar a toda la firma se llama planteamiento estratégico gerencial
es decir, el proceso gerencial de desarrollar y mantener un equilibrio entre los recursos de una organización y sus oportunidades comerciales. Este planteamiento quiere decir que se deben encontrar oportunidades atractivas y evaluar estrategias comerciales rentables. Ahora bien, ¿qué es una estrategia comercial? La estrategia comercial es conocer un mercado meta y elaborar una mezcla de comercial afín. El mercado meta, esto quiere decir haber identificado un grupo homogéneo, es decir, de similares características, al cual se desea atraer. Mezcla comercial no son más que las variables contables que la empresa espera ofertar al grupo meta. Siguiendo estos pasos, se puede vender más y no solo con costos bajos. Para eso me voy a referir a un ejemplo concreto en la actualidad, que es buscar en las tendencias y se puede lograr resultados que los accionistas, dueños y empleados esperan obtener. Y si me refiero al mercado de los productos orgánicos. En el mundo entero la tendencia a consumir productos orgánicos están cambiando los hábitos de consumo de la gente. Hoy por hoy es una oportunidad para personas que desean emprender, para que las gentes que desean hacer o crear nuevos productos con relación a esta nueva tendencia. Vamos a ver un ejemplo. La constelación de productos integrales. Uno de los negocios más pintorescos es el de los panes orgánicos, elaborados con cereales producidos en campos en los cuales los plaguicidas y herbicidas químicos no pintan ni risa. La producción de panificados tiene algunas particularidades que hacen que este negocio resulte un caso elite para los fans de las pymes ecológicas. Una de las empresas más destacadas del equipo es Hausbrot, propiedad de la familia Schneider, y la panificadora que inició unos 10 años atrás para abastecer la entonces diminuta demanda de los consumidores de alimentos elaborados con granos enteros y sin residuos químicos. Hoy es una cadena de 9 locales, 6 de los cuales otorgan mediante un sistema que se asemeja al de las franquicias y 3 pertenecen a la familia. Thomas C. Kinner nos presenta en su libro un modelo de mercado, el cual vamos a reproducir, el cual constituye una guía para poder vender más. Las variables independientes son las que se pueden manejar con cierta facilidad y control en la organización. Estas son el precio, el producto, la plaza, la promoción
El hecho de realizar una combinación nos da como resultado establecer programas de mercado y de esta manera establecemos la ruta por donde queremos transitar hacia la consecución de los objetivos propuestos, que es vender más. Los factores situacionales, en cambio, como el no ser contables, se toman un poco más complejos de manejar a discreción. Es decir, nos tocará estudiar el entorno respecto a las tendencias del mercado, el marco legal del país, el ambiente económico. No es lo mismo hacer negocios en países con una relativa paz social que un país con conflictos. La respuesta del comportamiento, como que esto en el estudio del mercado ya lo estudiamos, entonces estaríamos preparados para enfrentar las respuestas al comportamiento de la compra, las preferencias de los compradores, las actitudes, etc. Más para ir entendiendo por unas que empresas pueden triunfar en tanto que otras fracasan, debemos comprender que las personas como las empresas compran productos y servicios de una misma característica, en tanto se ajuste a su necesidad. Ahora bien, el equilibrio está en adaptarse lo más que se pueda al entorno competitivo en el que se encuentra, donde la tecnología juega un rol muy importante. Chung-Wei Cho lo dice en su libro La organización inteligente, que el ejemplo de la información para dar significado y tomar decisiones desde una visión holística es importante. La organización que ha logrado una temprana comprensión de la manera de cómo se conforma el medio ambiente tendrá una ventaja competitiva. El plan operativo es el que da valor al plan. Esto es lo esencial en la asignación de recursos, a fin de no fracasar en la empresa y no tener que vender productos a precios bajos, como lo dicen Kriegel y Brand. En su libro de las vacas sagradas se hacen mejores hamburguesas. Muchas personas han dejado de pensar en qué precio bajo sigue siendo importante. El precio ya no es el rey, ahora es el valor. Hoy los consumidores quieren y esperan algo más que precios baratos. Quieren ciertas características. Lo mismo que servicio, comodidad y calidad. Los días en el que el precio servía como nuestra principal estrategia de ventas ya pasaron. Un estudio hecho por Gray Alberstein encontró que los consumidores son menos dados a comparar precios que en el pasado. Y por último, mostrarles de qué página sacamos la información para esta presentación.